Video 5. Bien, vamos a continuar con esta historia preciosa que nos plantea la Biblia acerca de los profetas mayores. Ahora nos adentraremos en la historia de estos hombres que fueron los que escribieron la historia en una etapa ciertamente muy dura del pueblo de Israel. Vamos a empezar con Isaías. El libro de Isaías está atribuido justamente al homónimo, al profeta Isaías. Contiene 66 capítulos, ¿no? Aunque algunos consideran que la última parte del libro de Isaías, especialmente desde el capítulo 40, fue compilado por otro autor, ¿no? La fecha de su predicación fue desde el año 700 al 690 antes de Cristo. Estamos hablando de 10 años de predicación. Los mensajes centrales que plantea Isaías, ¿no? Es primero anunciar la ira de Dios sobre los pecados de Judá y también de Israel, y anunciar la restauración de Israel luego de la invasión asiria, ¿no? Veamos un poco un pequeño resumen acerca de las características de este libro. A Isaías se le conoce como el príncipe de los profetas. Algunos dicen que el libro de Isaías es un pequeño resumen de la Biblia. La Biblia, como sabemos, contiene 66 libros y el libro de Isaías contiene 66 capítulos. Su predicación más o menos estuvo alrededor del siglo VIII antes de Jesucristo. Fue un profeta de Judá, ¿no? Del reino del sur. Su nombre significa Yahvé es salvación o Jehová es salvación o Dios es salvación. Su actividad se desarrolló sobre todo durante los reinados de Ahaz o Acaz, también se lo conoce, y de Ezequías. Estos en los años 736 al 687 antes de Cristo. Fue testigo de la ruina de Samaria, ¿no? Del reino del norte. Y la idea principal de su predicación era que los israelitas debían conducirse y obrar de forma que emulasen la santidad de Dios. El pueblo de Israel había sufrido una tremenda disciplina, por decirlo así, de manos de los asirios, especialmente el reino del norte, a tal punto que fueron exiliados de su propia tierra, ¿no? Fueron eh, alejados de su territorio. Es probable que Israel haya vivido esa etapa o haya tenido un contacto mucho más directo en ese sentido. Es por eso que al ver la destrucción del reino del norte, él también trata de advertir al reino del sur que si no cambiaban de parecer en su actitud, sobre todo de idolatría, les iba a acontecer lo mismo que el reino del norte. Isaías estigmatizaba con ironía las costumbres judías, impregnadas de ideas paganas, y rechazaba la idea de una alianza con los extranjeros por temor a una contaminación idolátrica. El pueblo del sur o el reino del sur, al ver destruida el reino del norte en sus hermanos a manos de los asirios, empezaron a temer de otros pueblos y quisieron hacer alianzas con aquellos que en algún momento fueron sus enemigos, empezando con los egipcios. Es por eso que Isaías les plantea una negativa ante esta circunstancia, básicamente
por temor, como dice acá, a una contaminación idolátrica. Los que aceptasen las exigencias de Dios, decía él, verían realizado el reino futuro, a cuya cabeza estaría el rey Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros, quien sería descendiente del rey David. Nos referimos claramente a Jesucristo. Isaías es, junto con Job, el mayor poeta de la Biblia. Los oráculos, sus profecías del profeta, están contenidos en la primera parte del libro de Isaías. Este texto, escrito en épocas diferentes, testimonia la influencia que el mensaje de Isaías tuvo sobre las generaciones posteriores. De modo que se puede hablar de una verdadera escuela, origen de nuevos oráculos o profecías que más tarde serían englobados bajo el nombre de Isaías. Entonces, podemos decir que la influencia del mensaje de este varón, del mensaje de Dios, fue bastante importante en esa época, ¿no? Su mensaje creó una generación con temor al Señor. Los estaba preparando básicamente para su retorno del exilio por medio de palabras de esperanza. De ahí que los críticos, para denominar a estos agregados a la obra, hablen de un segundo Isaías, los capítulos 40 al 55, escritos al fin del exilio, y de un tercer Isaías incluso, de los capítulos 56 al 66, escritos después del regreso a Palestina, ¿no? A lo que sería su territorio en los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Sea de una u otra manera, no hay duda que este hombre, reitero, conocido como el príncipe de los profetas, marcó un tiempo importante en su generación. Isaías, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, forman este cuadro, ¿no? De héroes de la fe conocidos como los profetas mayores. Es importante resaltar también el hecho de que Isaías fue un hombre que murió en circunstancias difíciles de entender. Algunos hablan de que uno de los reyes de ese momento persiguió al profeta hasta que éste se escondió en un árbol hueco. Este rey hizo que derribaran ese árbol y lo aserraran, ¿no? Lo cortaran por la mitad, ¿no? La tradición habla de que Isaías murió pues aserrado o partido en dos prácticamente, ¿no? A manos justamente de sus enemigos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Hay mucho que hablar. La riqueza literaria del libro de Isaías realmente es un, un encuentro con la voz del Señor acerca de los mandatos que han sido establecidos a lo largo de la ley. De esta manera hemos visto rápidamente a Isaías y su libro.